Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del Rey de la Muerte Karnak. La noche de este mismo día podemos observar cómo la mansión se encontraba recubierta por una barrera. Y en el interior de la misma vemos a este hombre que se encontraba caminando en dirección hacia donde estaba una sirvienta. Esta le preguntaba al señor Cleo que hacia dónde se iba a dirigir esa noche. A lo que el hombre le mencionaba a la señorita que iba a recibir a unos invitados no deseados, por lo cual no tendría que preocuparse por y tenía que irse a descansar de inmediato. La mujer que se encontraba hipnotizada por los poderes del hombre le mencionaba a que estaba bien y que se verían al día siguiente. Luego de que la sirvienta se retirara, Cleo se encontraba pensando que nunca se hubiese imaginado que los encantamientos funcionarían tan bien. No podía creer lo débil que es la mente humana, mostrándonos así como se ve de reflejo su verdadera apariencia. Caminando por la mansión, el hombre se mencionaba que le tomó casi medio año preparar todo para convocar al demonio, y es justo en ese momento que sus esfuerzos estaban dando frutos, pero ahora aparecía otro obstáculo. Se sentía bastante feliz por haber colocado una barrera de detección y hablaría un poco con esos invitados y luego los enviaría a casa de vuelta. Llegando a la habitación en la cual se encontraba, el hombre mencionaba que los había encontrado, preguntándoles a estos qué era lo que estaban haciendo allí. Algo confundido se preguntaba quiénes eran esas personas. Uno de los ladrones procedía a mencionar que lo habían atrapado y le preguntaba al hombre si acaso él es el rumoreado joven maestro de esa finca. Otro de los ladrones mencionaba que habían estado escuchando que se encontraba entregándole dinero a la gente del pueblo, preguntándole si acaso creía que podrían conseguir algo de su dinero también. Cleo, el cual se esperaba otra cosa, preguntaba si simplemente eran meros ladrones. No se lo podía creer, estaba preocupado sin ningún tipo de razón. Uno de los ladrones le preguntaba qué le parecía tan gracioso y el otro le preguntaba si acaso tendrían que darle una especie de lección o algo similar. Pero en eso Cleo cambió completamente y mientras emanaba una energía oscura de su mano los llamaba basuras indignas de convertirse en sacrificio, preguntándole si acaso se atrevían. Pero rápidamente terminó tragándose sus palabras al darse cuenta de que los chicos al parecer habían conjurado una barrera y uno de estos al parecer era un sacerdote. Cleo se preguntaba si ese era un hechizo sagrado. Mientras los bandidos se quitaban las prendas, Varos mencionaba que tal como había dicho el señor, mencionando que nunca se hubiese imaginado que revelaría su identidad tan fácilmente. Mientras que el sacerdote mencionaba que ese método ya había sido probado. Por otro lado, Cleo se encontraba pensando mientras se maldecía que había sido demasiado complaciente, no tenía elección y tenía que deshacerse de ellos en ese sitio. Utilizando sus poderes de nigromante, Cleo terminó llamando a unos no muertos mientras les ordenaba que atacaran a los objetivos que se encontraban delante. El sacerdote le mencionaba tanto al prota como al caballero que les compraría algo de tiempo a los dos utilizando su autoridad, mientras que estos se lanzaban de frente para atacar. Los no muertos parecían ser simplemente trozos de papel, ya que Varos se encontraba acabando con todos y cada uno de ellos muy fácilmente, mientras que el prota se encontraba utilizando un hechizo de flechas mágicas para acabar con todos los objetivos. Cleo se encontraba maldiciéndose nuevamente mientras mencionaba que era demasiado pronto para hacer esto, pero no tenía más alternativa. Utilizando la nigromancia rápidamente terminaba llamando o invocando a una bestia del inframundo. Del círculo mágico que había creado, observamos como una potente cantidad de energía oscura comenzaba a emanar del interior. Y es entonces que un monstruo se hace presente, siendo así un caballero demoníaco. Cleo se encontraba feliz mencionándole al grupo de protagonistas que cómo le parecía eso, ¿acaso podrían manejar algo como eso? Pero en ese instante, el sacerdote golpeó su bastón en el suelo para comenzar a conjurar un hechizo sagrado. Y este hechizo tiene por nombre Disipación Sagrada, dejando a Cleo completamente sorprendida preguntándose qué era eso. Cleo mencionaba si acaso esa es una especie de contrainvocación y observando cómo todos los monstruos que había conjurado comenzaban a desaparecer, mencionaba que no podían desaparecer de esa manera. Cleo, incrédulo por lo que estaba sucediendo, veía como todas las invocaciones que realizó hace unos momentos terminaron desapareciendo ante sus ojos. El sacerdote le mencionaba al chico que ya sabía qué tipo de hechizos iba a utilizar, por lo cual no tenía más alternativa. En ese momento, sin más remedio, Cleo procedió a mencionar que los reconocía. Ellos tres no eran un grupo desorganizado, al parecer ya no tenía la necesidad de esconderse. Vemos como el cuerpo de Cleo ligeramente comenzaba a transformarse cada vez más ante la mirada atenta del prota y sus compañeros. Es entonces en ese instante que Cleo terminó transformándose en una especie de Hulk rojo. El sacerdote incrédulo se mencionaba que nunca pensó que eso llegaría a suceder, no tenía tiempo suficiente para lanzar otra contrainvocación. Y mientras el sacerdote le gritaba a sus compañeros que tenían que tener cuidado ya que iba, pero inmediatamente se dio cuenta como el prota y su caballero se habían lanzado encima del monstruo inmediatamente. Varos en un instante se encontraba bastante feliz riendo a carcajadas mientras que vemos momentos después cómo había realizado múltiples cortes en donde se encontraba el monstruo. Y el prota tranquilamente terminó arremetiendo con sus flechas mágicas en ese instante, dándole golpes de lleno al monstruo en ese momento. Y este último, que no había podido resistir al ataque en conjunto del prota y su caballero, había quedado tirado en el suelo al parecer desvivido, mientras que el caballero se preguntaba qué era lo que estaba acabando de suceder. Observando a los chicos vemos cómo Varos le mencionaba al prota que había hecho un excelente calentamiento, mientras que el prota le mencionaba que sí, solamente había sido un buen calentamiento.
Varos en ese momento le preguntaba al padre si acaso deberían de encargarse de él o dejarlo en paz, a lo que el padre le mencionaba que él sería el que se encargaría de ese sujeto. Vemos un rato después que se había destransformado y estaba tirado en el suelo con las cicatrices de los cortes que le había hecho Varos, y en ese instante el sacerdote terminó acercando su bastón al pecho del hombre. Vemos cómo la oscuridad comenzaba a salir de su cuerpo y entraba una botella que tenía el padre en sus manos, mientras que este mencionaba que tal y como se esperaba, es la oscuridad del fin. El padre continuaba mencionando que todo lo que necesitaba hacer era limpiar ese pasillo, pero inmediatamente terminó recibiendo un golpe en el cuello. Mientras caía inconsciente sobre los brazos de Varos, el prota le mencionaba a su compañero que entonces deberían de empezar ellos también. Un rato después los vemos sentados y Varos le preguntaba al prota si acaso había algo interesante. El prota le mencionaba a su compañero que al parecer ese hombre siempre había sido un nigromante y simplemente había aprovechado la oportunidad para absorber algo de oscuridad del fin. Además, era tentador ya que es un gran poder, entonces, ¿faltaba algo más? El prota mencionaba que al parecer también es un miembro de una secta que venera a un tal Tesnarik. Varos le preguntaba al prota acerca de esto y este último le mencionaba que al parecer es considerado una especie de dios de la muerte o algo similar. Sorprendido por esto, Varos le preguntaba al prota si acaso no era el prota el que era considerado como el dios de la muerte. Y además, no cualquiera puede reclamar un título como ese. Karnak mencionaba que tampoco estaba del todo seguro de lo que estaba sucediendo, ya que según el evangelio del culto, Tesnarik es el dios de la muerte y el renacimiento, y se le considera una entidad que purificará el mundo a través de la muerte y creará un nuevo paraíso. Varos mencionaba que por esos cultistas de como sea que se llame ese dios deben de ser la razón de todo, ya que se encontraban creyendo en un dios que ni siquiera existe. El prota le mencionaba que probablemente tenga razón y esa es toda la información útil que hay para destacar en ese punto. Y por supuesto ahora el prota tiene una cosa más que pudo obtener de eso. Mencionaba que con el poder del sacerdote puede refinar fácilmente el maná del caos, a lo que Varos le preguntaba si acaso la razón por la cual quería venir con el sacerdote era para probar eso. El prota le mencionaba que correcto, dado que el maná del caos es poder nigromante purificado y sellado, y si puede utilizar divinidad pensó en poder purificar fácilmente más maná del caos. Y mientras el prota le entregaba la botella al sacerdote inconsciente, Varos le mencionaba que entonces la razón por la cual quería ayudarlo era para intentar experimentar con la divinidad. Fue bastante interesante de ver después de todo. El prota mencionaba que con eso su maná debió de haberse duplicado y debió de ser al menos de un cuarto círculo o similar. Varos le mencionaba que entonces al parecer tendrían que estar atentos a los artefactos sagrados. El prota le mencionaba muy satisfecho que podrían robarlo de una iglesia más tarde, por lo cual tenía que ayudarlo a despertar al sacerdote en ese instante. Inmediatamente comenzaron con la actuación e intentar llamar al sacerdote apresurado para que éste despertara. Al día siguiente vemos al sacerdote bastante feliz mencionándoles al chico que nunca debió de haber bajado su guardia, nunca pensó en caer en una trampa como esa, pero estaba bastante feliz de tener a dos aliados a su lado. Tanto el prota como su caballero se encontraban felices también mencionándose que estaba completamente convencido por la actuación de ambos. El prota mencionaba que al parecer todo había terminado bien, sin embargo los encantados habitantes del pueblo parecían un tanto confundidos. A lo que el sacerdote respondía que con la ayuda de la iglesia estaba completamente seguro de que las cosas se calmarían, por lo cual no deberían de preocuparse. Aún así tuvo curiosidad por preguntarle a los chicos a dónde se iban a dirigir, por lo que el prota le respondía que planeaban descansar en la ciudad de Derat. El sacerdote les mencionaba que entonces ese era un adiós, mencionándole que la bendición de Jatoba esté de su lado siempre. Varos por otro lado le respondía al padre que tenía que tener cuidado en su camino de regreso a casa. Vemos que cuando se quedó solo el padre se encontraba pensando que había algo sospechoso en esos dos, por lo cual tendría que volver y aprender más acerca de ellos. En su camino de regreso a la ciudad el prota le mencionaba a su caballero que deberían de buscar algo de comida primero, a lo que este último le mencionaba que le parecía perfecto. En la noche de ese mismo día nos encontramos en la ciudad de Derat en las afueras, donde podemos observar que de una cabaña se encontraban saliendo algunos gemidos y una persona gritaba que lo levantaran. Eran el prota y su caballero que se encontraban torturando a un hombre que luego de sacarlo del agua este procedía a mencionar que él era un nigromante. Le mencionaba al prota que le había dicho que le contaría todo lo que sabía acerca del poder de la oscuridad, preguntándole al prota qué es lo que quiere saber, pero este último simplemente le ordenaba a su caballero que tenía que sumergirlo de nuevo. Mientras observamos al hombre que se encontraba literalmente ahogándose, el prota mencionaba que toda la mala energía estaba fluyendo, nada extrae mejor esto que el agua bendita. Varos le preguntaba al prota si acaso deberían de echar un poco más de agua, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto debería de hacerlo de inmediato. Ya un rato después de eso vemos al prota y a su caballero caminando por las calles de la ciudad mientras que el prota mencionaba que tenían toneladas ese día y que Jatoba de verdad les estaba consiguiendo lo mejor y las cosas estaban funcionando bastante bien. Varos le mencionaba al prota que se pondría en contacto directamente con la orden para limpiar el desastre. Varos le mencionaba al prota que habían atrapado a bastantes nigromantes y se encontraba sorprendido cuando Alius le había pedido ayuda. Y nunca se habían topado con estos antes.
El prota mencionaba que así de necesitados por ayuda estaban, ya que probablemente terminaron siendo investigados luego del incidente en el pueblo. Y lo único que pudieron encontrar del prota es que había perdido a su familia por culpa de los nigromantes, y naturalmente pensarían en él como una persona que estaría probablemente cazando a los nigromantes. El prota mencionaba que bueno, les traían casos importantes gratis y les daban toneladas de reliquias sagradas, así que no podían quejarse después de todo. Y además también tenían la libertad de hacer las cosas a su manera. Varos le preguntaba al prota si acaso ya no era hora de que volvieran, a lo que el prota le mencionaba que todavía no, dejando a este último algo sorprendido. Algo descontento, Varos le preguntaba al prota si acaso no estaba planeando recolectar cada pieza esparcida, o acaso era verdad. El prota le mencionaba a este que por supuesto que no, ya que solamente estaban bloqueando los caminos por los cuales se propaga. El prota mencionaba que investigando ese poder se había propagado a través de portales en el tiempo, y estaba investigando las condiciones para que aparezcan esos portales. El prota mencionaba que quizás unos 20 nigromantes más ya hayan terminado. Varos le mencionaba al prota mientras se encontraba abriendo la puerta que eso al menos le tomaría 3 meses más y que tal vez algún evento masivo vaya a suceder. Pero en eso desde la puerta de la habitación se encontraba cayendo una carta, la cual el prota recogió rápidamente. Este preguntaba qué era eso, ¿acaso la orden de Jatoba ya los había contactado? Leyendo la carta el prota preguntaba si acaso Alion quiere verlos y les explicaría más en persona. El prota mencionaba que olía a algo grande cocinándose. Ya un tiempo después nos encontramos en el templo de Jatoba, donde el sacerdote de antes se había encontrado con el prota dándole la bienvenida a ambos. El sacerdote les mencionaba a los chicos que si acaso no es la primera vez que se conocen, mencionando el nombre de la chica, Zaratia, y el nombre del chico, Reltainel, mencionándoles a estos que los que estaban presentes ante ellos eran el varón Karnak y el caballero Varos. El chico muy amablemente los saludaba y se presentaba como Reltainel, un mago del sexto círculo, y la chica por otro lado se presentaba como Zaratia Allen, del gremio de aventureros. Y por supuesto es un espadachín. Varos le mencionaba al prota que esa chica era una usuaria de aura que había despertado su energía marcial a la edad de 20 años y era bastante famosa esos últimos días. El prota le mencionaba que sí, la chica es un caballero rojo y el hombre, el mago, también era un mago avanzado. Y los magos y los usuarios de energía marciales se clasifican según el nivel de su poder. Y cuanto más círculos tenga un mago, más avanzados serán los hechizos que éste puede utilizar. Y por ejemplo, un gran mago del 10º círculo se convierte en un ser que trasciende los límites de la humanidad. El prota también nos menciona que en realidad él también ha alcanzado la etapa de un gran mago, solamente le faltaba más maná. Y por otro lado, un usuario de aura que ha despertado la energía marcial es esencialmente lo mismo, clasificados por caballeros rojos, caballeros azules, morados, plateados y dorados. Y cuanto más alto se suba, más pura y fuerte se volverá exponencialmente el aura. Y entre ellos, alcanzar la etapa dorada es algo que solamente ha alcanzado el cuarto rey marcial. El prota mencionaba que el mago se encuentra en el sexto círculo y la señorita es un caballero rojo, así que bastaban bastante bien como respaldo. El prota le preguntaba a Varos si acaso nunca había aprendido energía marcial por su cuenta, a lo que este último, desconfiando de las palabras del prota, le mencionaba que éste había luchado en contra de los 4 reyes marciales de manera pareja, ¿o no? Mencionándole al prota que se encontraba tocándole su punto débil. El prota les mencionaba que había escuchado mucho acerca de ellos dos y era un honor para ellos conocerlos a ambos. La chica le mencionaba al prota que no había necesidad de sentirse honrado. La chica le mencionaba al prota que eran muy amables sus palabras, pero ellos dos fueron los que lograron atrapar a la mayor cantidad de nigromantes en poco tiempo. El prota se encontraba verdaderamente despistado mientras le preguntaba a la chica si acaso de verdad era así. El sacerdote, aprovechando que ya se habían saludado, les preguntaba si acaso les importaría que este comenzara con su explicación, ya que no tenían mucho tiempo, mencionándoles a estos que tomaran asiento de inmediato. El sacerdote mencionaba que, como podían observar estando reunidos en esa sala, tenían algunos problemas. El hombre mencionaba que recientemente su orden se vio involucrada en un problema en la ciudad de Tris, y el cual no ha dejado de causar problemas desde entonces. Se nos menciona que la ciudad de Tris está ubicada entre el reino de Stilen y el reino de Tarlón, y es una ciudad que ha tenido pelea por sus tierras durante mucho tiempo. Los reinos que se habían cansado de pelear terminaron enviando a un noble de cada reino para que se casaran entre ellos, y crearon la familia del conde Tris para gobernar las tierras ahora neutrales. Sin embargo, el problema principal es que esta ciudad se encuentra ubicada en un lugar que es adecuado para el comercio, careciendo de la autoridad para gobernar adecuadamente las crecientes riquezas y numerosas personas que allí se mudan siempre, lo que ha llevado a que los sindicatos criminales tomen el control absoluto. Por lo tanto, Tris se ha convertido en ruinas por el crimen continuo, y los sindicatos del crimen más grandes, los Ranfel y los Platt, extendieron su poder. Entonces, ambos clanes reclamaron la herencia del linaje de Tris y dividieron la ciudad, pero han estado luchando para determinar el verdadero sucesor. Y los reinos que habían estado preocupados por la administración de la ciudad acordaron reconocer a cualquier lado que pudiera gobernar la ciudad adecuadamente como el nuevo conde. Y así la lucha de los Ranfel y los Platt continuó durante décadas.
Pero ahora los Platt habían ganado la partida desde que la oscuridad del apocalipsis se apoderó de ellos. Pero los Platt, que estaban involucrados en el negocio del comercio de esclavos, trabajaban junto a los nigromantes, que tenían objetivos similares. Gracias a esto, los Platt comenzaron a atacar rápidamente a los Ramfeld, y mientras se metían en demasiados problemas, los Ramfeld descubrieron que los Platt utilizaban nigromantes y terminaron informándoselo a la Orden de inmediato. Debido a esto, la Orden tomó medidas tan pronto como confirmaron el uso de la nigromancia. Y al final la lucha terminó con la victoria de los Ramfeld, y los Platt apenas pudieron mantener su nombre. El prota le mencionaba al sacerdote que entonces al parecer todo se había resuelto, a lo que este último le mencionaba que el problema no era ese, sino que ahora mismo los Ramfeld también estaban siendo acusados de utilizar nigromancia, solamente que a diferencia de los Platt, ellos lo habían ocultado bastante bien. La Caballero Rojo se levantaba y preguntaba si entonces ambos eran iguales, entonces la Orden no estaba al tanto de ese asunto, a lo que el sacerdote mencionaba que es difícil saber por las huellas que había dejado la oscuridad del film. La Caballero Rojo mencionaba que entonces simplemente pudieron decir que no fueron ellos, y esas personas eran imperdonables. Varos, escuchando todo esto algo nervioso, se mencionaba que eso le sonaba terriblemente familiar. En eso el prota furioso mencionaba que a qué se refería con personas, ya que esas criaturas habían renunciado a ser humanos. Varos, que se encontraba detrás, mencionaba que realmente no tenía vergüenza en lo más mínimo. Mientras que el prota, golpeando la mesa, mencionaba que eran unos bastardos imperdonables. Varos en ese momento mencionaba que la reputación de la Orden de Jatoba estaba en juego, por lo que debe de hacerse con discreción, ¿o no? El sacerdote le mencionaba al chico que así era, tenían que hacer movimientos con mucho cuidado, y si llegaban a equivocarse podría causar graves problemas para atrapar nigromantes en el futuro. Así que lo que tenía que hacer ahora era disfrazarse e infiltrarse en la ciudad primero. Inmediatamente le preguntaron al sacerdote que por qué no había hecho que los miembros de su orden se encargaran de ello, a lo que este mencionaba que le avergonzaba un poco admitirlo. Pero al parecer la información se estaba filtrando desde el interior de la orden, ya que el grupo anterior que fue enviado a confrontar a los Ramfeld desapareció sin dejar rastros, y todos eran aventureros expertos. Estos tienen sospechas de que todo es obra del obispo Straff, el cual es un sacerdote de alto rango que ayudó a los Ramfeld a expulsar a los Platts. El prota le preguntaba si entonces no lo había informado al resto de la orden sobre ese plan, a lo que el sacerdote mencionaba que sí, estaba haciéndolo por su propia cuenta. Tenía la suficiente autoridad como para hacerlo, así que tenía la intención de informarles después de que todo esté completamente realizado. Y además se necesitaban pruebas definitivas de que se estaba utilizando la nigromancia. La Caballero Rojo mencionaba que podría ser peligroso ya que toda la ciudad podría volverse en contra de estos, a lo que el sacerdote le mencionaba que sí, por eso había convocado a todos allí ese día. Observando a todos los presentes en la reunión, este mencionaba que creía que ellos podrían valerse por sí mismos en el caso de la peor situación. Cambiando de escena, nos encontramos en la mansión Ramfeld en la cámara subterránea. En la misma podemos ver a múltiples personas que se encontraban amordazadas y al parecer estaban siendo sacrificadas o siendo torturadas. Dos hombres habían llegado a la sala y mencionaban que había pasado un tiempo desde que la orden los envió. Uno de los hombres presentes en la habitación preguntaba si acaso creía que era hora de que hicieran un nuevo movimiento, a lo que su compañero le mencionaba que si ese era el caso entonces les daría la bienvenida apropiada. Con una sonrisa malévola, el hombre mencionaba que después de todo solamente le estaban enviando más sacrificios. El hombre pertenece a la Orden de Jatoba al templo de Tris, el obispo Straff. Vemos entonces cómo este último se encontraba utilizando la nigromancia para torturar a las personas que tenía capturadas allí, torturarlas o simplemente desvivirlas para utilizar sus armas como sacrificios. Observando lo que pasaba, el compañero del sacerdote nigromante le preguntaba a este si acaso esa cantidad no era demasiado grande, ¿su cuerpo podría soportarla? A lo que el sacerdote mencionaba que por supuesto que no, y era por esa misma razón que iba a hacer eso. El hombre mencionaba que protegería su cuerpo con la gracia de la diosa, mostrándonos así cómo podía controlar ambas energías. Sonriendo satisfactoriamente, el sacerdote mencionaba que esperaba a que enviaran algunos aventureros formidables esa vez, ya que únicamente de esa manera podría beneficiarse aún más. En eso el sacerdote le mencionaba a sus compañeros que ya habían llegado, esa es la ciudad de Tris. Una persona mencionaba que eso es un estado bastante grande y con el crimen tan desenfrenado que había no es como se ve normalmente. El sacerdote le seguía mencionando a sus compañeros que por cierto no tenían que perder sus pertenencias. Pero justo en ese momento un cuchillo se movía rápidamente en dirección hacia donde estaba el mago, golpeando así el saco donde llevaba todo el dinero, y en el momento en el que este cayó, una gran cantidad de niños comenzaron corriendo alrededor de este para recoger todo el dinero y escapar del sitio rápidamente. Mientras el mago furioso insultaba a los chicos por haber perdido su dinero, el sacerdote mencionaba que en ese lugar cada uno estaría por sí mismo. Y por supuesto no le extrañaba que esa ciudad sea conocida como la ciudad del pecado, ya que hasta los niños pequeños son así. Algo triste, el mago, luego de haberse calmado un poco, preguntaba que entonces cómo podrían confiar en pasar la noche en una posada en un lugar como ese. El sacerdote mencionaba que este conocía un lugar y le pedía a sus compañeros que lo siguieran. Un rato después todos se encontraban sorprendidos y la Caballero Rojo preguntaba si acaso quería que se quedaran en ese sitio, preguntando si acaso esa no es la mansión de los Platts.
A lo que el sacerdote le mencionaba a sus compañeros que por supuesto, así era. El prota se encontraba pensando si acaso quería que se quedaran en la casa de la familia que él mismo derribó. ¿Acaso el exceso de trabajo lo había vuelto completamente loco? En una reunión vemos al prota y a sus acompañantes mientras que una persona que se encontraba delante de ellos se encontraba mencionándoles que no tenía que poner ningún tipo de excusa, ya que todos aquellos que han metido sus manos con la magia prohibida deberían de haber sido castigados y eso incluye a su padre. Y mientras vemos a esta señorita, esta preguntaba si acaso los Ranfel también no habían infligido esa ley. La chica es la jefa de la casa Platt, Silderra. Esta se encontraba mencionando que no iban a dejarlo salirse con la suya. El sacerdote motivándose mencionaba que él estaba completamente de acuerdo, pues no podían simplemente ver a la parroquia de Triss cometer todos esos actos violentos. Y con eso el sacerdote dejaba en claro que todo era culpa de Triss, o sea, de la parroquia que se encuentra en Triss y no de la iglesia como tal. El prota y su compañero se encontraban pensando que se las había arreglado para dirigir todo el odio hacia la parroquia de Triss. Era un hombre verdaderamente aterrador. El sacerdote procedió a mencionar que ya que estaban de acuerdo en ese asunto le agradecería su ayuda con respecto a la operación contra Ranfeld. La jefa de la casa Platt le mencionaba a este que harían todo lo posible en ayudar, preguntándole cuáles eran sus planes. La mujer continuó mencionando que habían reforzado su seguridad recientemente y es imposible acercarse a la mansión a menos de que sea alguien de alto rango. El sacerdote al escuchar esto mencionaba que sí, por supuesto, había pensado en tender una emboscada a la residencia Ranfeld. Todos los presentes se encontraban sorprendidos por esta forma de pensar del sacerdote. El mago le preguntaba al sacerdote si acaso hablaba en serio, ¿ese no es un plan demasiado simple? A lo que el sacerdote respondía que seguramente iba a funcionar. Silderra le mencionaba que no tenía mucha fuerza militar en la finca, así que debería de ser factible, pero no tenían ninguna información con respecto a los nigromantes, preguntándole si acaso estaba bien. A lo que el sacerdote estaba completamente seguro de ello. Añadía que las personas que se encontraban acompañándolo son veteranos en lo que respecta a la lucha en contra de los nigromantes. Ya en la noche nos encontramos en la finca de Ranfeld y vemos cómo la seguridad era bastante fuerte. En la parte exterior de las murallas vemos a un grupo de personas que se encontraban preparándose con lo que parecían ser cócteles molotov. Estos al encender las armas rápidamente procedían a mencionar que todo eso sea por la venganza, que la misma comience de inmediato. Arrojando estas botellas al interior de la finca le gritaban a los de Ranfeld que eran unos cobardes, añadiendo que tenían que probar la desesperación, mientras que los cócteles molotov comenzaban a incendiar todo lo que se encontraban a su paso. Las personas que se encontraban en el interior estaban gritando que era una emboscada y que los atacantes se encontraban fuera de los muros. Un hombre que se encontraba a cargo de esto procedía a ordenarle a sus compañeros que tenían que ir y acabar con ellos. Y en eso nos damos cuenta que todo eso era una simple distracción para que el grupo del prota pueda colarse libremente por la finca. Observando el disturbio causado, el prota mencionaba que esos chicos eran bastante útiles, a lo que el sacerdote le mencionaba que sí, habían aprovechado esa oportunidad para entrar y desde allí podía oler el hedor de la nigromancia en la mansión. En ese momento un grupo de caballeros terminó interponiéndose en su camino llamando a los bastardos y preguntándoles si acaso los habían enviado los de Platz. El mago realizando un hechizo rápidamente mencionaba que los caballeros de élite entonces los saludos empezaban desde allí. El hechizo que había realizado era una bola de fuego que causó que todos los caballeros rápidamente comenzaran a dispersarse para no recibir los ataques de frente. Otro hechizo que terminó realizando el mago eran las cadenas relámpago, mostrándonos así como todos los caballeros que se encontraban en su camino fueron capturados por estas cadenas mientras que se encontraban siendo electrocutados. Los caballeros que habían salido ilesos de aquel ataque preguntaban cómo podía lanzar hechizos tan rápido y otra persona le mencionaba que no tenía que asustarse ya que solamente eran 5 atacantes. Vemos al caballero rojo alzarse por los aires para preparar un ataque, mientras que los caballeros que defendían preguntaban si acaso esa es la espada de aura de batalla. Mientras la mayoría recibían ese ataque, los que habían salido ilesos preguntaban qué era lo que estaba haciendo un usuario de aura en ese sitio. Al aterrizar, la caballero rápidamente pasó por entre todos los caballeros guardianes para atacarlos a todos y cada uno de ellos con mucha facilidad. Varos, que se encontraba observándola, intentaba llamar la atención de esta para mencionarle que no se supone que así es que deben de hacer las cosas. Varos se encontraba mencionando que sus movimientos eran bastante decepcionantes, mientras que el prota le respondía que eso lo decía alguien que ni siquiera tiene aura de batalla, mientras que por detrás de ambos se encontraban algunos caballeros defensores a punto de atacarlos. Los caballeros, mientras todavía estaban en el aire, gritaban que tenían que morir, mientras que Varos, observándolo, mencionaba que era momento de calentar, para luego proporcionar un poderoso ataque que dejó fuera de combate a los dos caballeros. Karnak mencionaba que sí, era momento de calentar, procediendo a utilizar magia para atacar a los caballeros que venían de frente, dejando a todos y cada uno de estos fuera de combate. Pero el que más destacaba por su forma de actuar era el sacerdote, que se encontraba maldiciendo a todas estas personas, dejando a los chicos sorprendidos. Mientras el sacerdote furioso les gritaba que tenían que rendirse, el prota, observándolo y comparándolo con una bestia feroz, se preguntaba en dónde había aprendido un sacerdote a manejar la espada de esa manera. El grupo se había reunido y mientras observaban a los caballeros retirarse mencionaban que estaban retrocediendo y que al parecer eso era todo lo que tenían para mostrar.
Aún así, la Caballero Rojo, observando la situación, preguntaba por qué todavía no salían los nigromantes. Llegaron a la conclusión de que suponían que estaban esperando en el interior del edificio y sería más ventajoso para ellos luchar allí después de todo. Sin más alternativa, el grupo del protagonista terminó ingresando al edificio mientras mencionaban que todo allí estaba completamente tranquilo. Inmediatamente notaron unas presencias más adelante que les mencionaban que habían llegado justo hasta allí. Añadían que habían traído consigo a un usuario de aura y a un mago de alto rango, deberían de ser bastante famosos. Pero por supuesto, todo eso es inútil ante el poder de la oscuridad. Vemos que los nigromantes habían traído desde el más allá a un espectro no muerto de alto rango. Todos se habían emocionado en ese momento mencionando que habían encontrado la evidencia. Incluso la Caballero Rojo mencionaba que solamente necesitaban capturarlos y regresar, preguntando que si acaso no era así. El sacerdote mencionaba que por supuesto, esa debe de ser suficiente evidencia después de todo. El prota, utilizando su telepatía, le mencionaba al caballero que esos tres van a darle buen dinero, a lo que el caballero le mencionaba al prota que sí, era excelente después de todo. Uno de los nigromantes les preguntaban que si acaso iban a seguir riéndose, entonces iban a ver cuánto tiempo más podían mantenerse así, ordenándole al no muerto que rápidamente los atacara, añadiendo que tenía que absorber la esencia vital de esas personas. Viendo la oportunidad delante de él, el sacerdote comenzó a realizar un hechizo sagrado para detener al no muerto, causando que los nigromantes preguntaran si acaso entre ellos había un sacerdote, no lo sabían después de todo. Y aprovechando que ahora el no muerto había sido detenido temporalmente, la Caballero Rojo rápidamente procedió a atacarlo de inmediato, mostrándonos así cómo había disipado al no muerto y rápidamente se dirigía hacia donde estaban los nigromantes. Ya estaba a punto de alcanzarlos y preparándose para proporcionarle algunos ataques. Pero cuando la chica se encontraba lo suficientemente cerca de estos, observamos cómo sus cabezas terminaron explotando. Bastante sorprendido, el sacerdote le mencionaba a la señorita que le había dicho que tenían que capturarlos, pero esta última rápidamente lo interrumpe y le mencionaba que no había sido ella, mientras que observamos cómo algo oscuro se formaba detrás de la señorita. Al parecer, la sangre que había salido de los cuerpos de los nigromantes comenzaba a cobrar vida y comenzaba a extenderse por toda la habitación, dejando a los chicos completamente sorprendidos. Incluso el sacerdote preguntaba qué era lo que estaba pasando. ¿Acaso la mansión en sí misma estaba siendo transformada? Vemos entonces cómo todo alrededor de los chicos había cambiado completamente. Y fue entonces que el sacerdote se dio cuenta, habían cambiado el espacio, preguntando si acaso algo como eso era posible. Inmediatamente, otro nigromante terminó haciendo acto de presencia mencionando que esa era una buena cosecha, pues delante de ellos se encontraba un usuario de aura y un mago del sexto círculo. E incluso también estaba el inquisidor de Alius. El sacerdote rápidamente terminó reconociendo esa voz, mencionaba que estaba completamente seguro de que es él, el obispo de Tris, Parris Straff. Straff mencionaba que de hecho había llegado hasta allí porque sospechaba de él en primer lugar, ¿o no? El sacerdote mencionaba que no quería creer que un sirviente de la diosa sea tentado por el poder de la oscuridad. Vemos entonces al mago y al caballero intentando golpear la parte trasera, mencionando que la salida estaba completamente bloqueada, no podían destruir las paredes tampoco. El sacerdote, que ya conocía la situación, mencionaba que eso era porque sus poderes estaban siendo debilitados por la oscuridad que allí se encontraba, entonces intentaría eliminar la energía de la muerte de inmediato. Lo siento, golpeé un poco el micrófono sin querer. El sacerdote se encontraba utilizando poder divino, pero rápidamente se dio cuenta de que su divinidad no estaba funcionando en ese sitio. Karnak, por otro lado, se había dado cuenta de que el poder divino en realidad estaba alimentando al poder de la nigromancia. El ex sacerdote comenzaba a reír mencionándole que si acaso pensaba que las personas con las cuales se había cruzado hasta ese momento eran verdaderos nigromantes. Straff continuó mencionando que no en lo absoluto, ya que si eso fuese todo lo que habría en la nigromancia, entonces ¿por qué las 7 órdenes serían tan cautelosas con el poder de la oscuridad? Y por supuesto, ¿cómo Allium podría haber conocido a un verdadero nigromante? El prota, escuchando todo esto, le ordenaba a su caballero de inmediato que se preparara, a lo que este último no comprendía qué era lo que quería decir el prota. El prota le mencionaba a su caballero que si no tenían suficiente suerte, entonces ese sitio podría convertirse en sus tumbas.